Hola hermanos y amigos, es una alegría y un gran gozo que el Señor nos dé el privilegio de reunirnos nuevamente de manera virtual. Le damos gracias a Él porque es por su misericordia que podemos hacerlo. Les invito a buscar en sus Biblias un pasaje bíblico que va a ser Primera de Pedro 2 del 18 al 25. Con esta lectura estaremos dando inicio a este tiempo de adoración a Dios. Primera de Pedro 2 del 18 al 25. Leemos. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Que el Señor bendiga su palabra. Él es nuestro pastor y el guardián de nuestras almas. Vamos a orar. Alabado Padre Celestial, pastor nuestro y guardián de nuestras almas, te damos gracias por este día. Gracias por este momento, Señor, en el cual nos permites, a pesar de la distancia, reunirnos para engrandecer tu nombre, Señor, para exaltarte, para rendirnos delante de ti. Te agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso. Tu gracia no tiene fin y nosotros la hemos podido probar, Señor. Hemos podido gustar de tu amor. Por eso te damos gracias, Padre. Te rogamos en este momento que mires nuestros corazones. Sabemos que te fallamos, Señor, y por eso te queremos pedir nuevamente que nos perdones, Señor. Pon arrepentimiento constantemente en nuestros corazones y ayúdanos a vivir a la luz de tu verdad, Padre Santo. Tu palabra es verdad. Te rogamos, Padre, que si en este momento hay con nosotros, acompañándonos, amigos que no te conocen, Señor, que puedan ver tu luz, Padre, que puedas tú obrar en sus vidas para que ellos conozcan la verdad de Cristo el Señor, el único en el cual hay salvación, ese Dios al cual adoramos y nuestro único Rey. Te adoramos, Señor, y te agradecemos por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a empezar alabando al Señor, a ese Dios al cual nosotros adoramos. Vamos. Son los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos
todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, Señor. Amén. Ese es el Dios que nosotros adoramos, todopoderoso y soberano. Es por su causa que hoy estamos acá y eso es lo que vamos a cantar en la siguiente alabanza. La causa del Señor ofrendaré mi vida a Él, hasta que el mundo alabe sin cesar a Jesús. Por la causa del Señor iré a sembrar con fe cegar, y ya verá que muchos confiarán en Jesús. Cristo es el Rey, su nombre es
salvación de Dios en Jesús. Por el Rey que alzado fue, por el clamor de multitud, sufrió la cruz en Jesús. Por el Rey que ya venció para salvar al pecador, me dio la paz, la vida y libertad en Jesús. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey, su nombre sobre todo es. Al mundo entero, cada pueblo, salvación de Dios en Jesús. Mi canción será hasta el fin, con el vivir, por el morir, tomar mi cruz, negarme a mí, seguir a Jesús. Mi canción será hasta el fin, con el vivir, por el morir, tomar mi cruz, negarme a mí, seguir a Jesús. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey, su nombre sobre todo es. Al mundo entero, cada pueblo, salvación de Dios en Jesús. Cristo es el Rey, su nombre sobre todo es. Al mundo entero, cada pueblo, salvación de Dios en Jesús. Solo en Jesús, Él es nuestro Rey. Amén. Alabado sea su santo nombre. Por su causa, por el poder de la cruz, es que nosotros podemos decir que tenemos salvación, vida eterna y esperanza. Cantemos de esto. Al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado
rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. Pero se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi rostro allí, escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó, incomparable el poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Otra vez. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Amén, Señor. Por el poder de tu cruz, Señor. Fue tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, que nos dio acceso a ti, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque si hoy estamos acá es por tu misericordia. Alabado sea tu santo nombre, Jesús. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros corazones para el mensaje que viene a continuación, Padre. Ayúdanos a recibir tu palabra como a ti te agrada, mi Señor. Sé tú formándonos día tras día y glorifícate en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que dirijas a nuestro pastor en el mensaje que va a exponer, Padre Santo, y que tu palabra haga eco en todos nuestros corazones, de aquellos que ya somos hijos tuyos, Señor, y también de aquellos amigos que están en este momento compartiendo con nosotros. Ayúdanos, Padre, porque separados de ti nada podemos hacer. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a continuar en nuestro estudio de la primera epístola
del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 2 y llegamos el domingo pasado hasta el versículo 17. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 18 y vamos a continuar hasta el versículo 25. En esta oportunidad el título del sermón será Sumisión laboral y el Evangelio. Vamos a ver cómo el Evangelio afectó la actitud de los trabajadores cristianos. Vamos a leer versículo 18. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Sin dudas, seguimos donde terminamos el domingo pasado, en el campo de las actitudes de los cristianos frente al sufrimiento injusto, versículo 19. Y en este caso se dirige el apóstol Pedro a un grupo particular de la iglesia. Versículo 18, siervos. Y el pasaje lo vamos a dividir en dos. Vamos a tener un bosquejo de 2 puntos. Vamos a ver el mandato, versículos 18 al 20. Y en segundo lugar, el modelo, versículos 21 al 25. Bien. Entonces continuamos en el versículo 19, estamos en el mandato, siervos, estad sujetos, versículo 18, versículo 19, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. El mandato lo encontramos en el versículo 18, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Subraye, por favor, esa frase, con todo respeto. Suponemos que por ser tan específico, el apóstol Pedro, este grupo era un grupo importante dentro de la iglesia primitiva, pero especialmente hacia donde se está dirigiendo esta epístola. La palabra más común para esclavo es doulos, que abarca a todos los esclavos, pero aquí Pedro usa otra palabra que es, dentro de los esclavos, es un grupo más específico, se refiere exclusivamente a los esclavos domésticos. Ellos eran esclavos que trabajaban en las casas de sus amos, ya sea como tutores, podían ser médicos de la familia, enfermeros, cocineros, limpiadores, sirvientes personales. Se está refiriendo específicamente a ese grupo de esclavos, los que estaban en contacto directo con sus amos en el ámbito familiar. Un comentarista dice lo siguiente: la actitud de Roma había llegado a ser la siguiente. No tenía sentido ser el amo del mundo si uno tenía que hacer su propio trabajo. La manera de vivir con mayor confort en esos días era tener esclavos. El mundo no ha cambiado. Los que tienen recursos, en cierta forma, invierten sus recursos para tener una vida más cómoda. Bueno, es evidente que no se aplica directamente a nosotros porque no existe la esclavitud en nuestros días. No obstante, en la relación empleador y empleado sí es aplicable. En esos días los criados, los esclavos, no tenían derechos, eran propiedad de sus amos. En la actualidad sí hay derechos. Hay derechos laborales que se deben respetar de ambas partes. En la actualidad, si un empleado decide quedarse bajo un trato difícil, es una decisión personal, libre, debe tener en cuenta que si se queda, la Biblia habla mucho de cómo él se debe comportar. Si acepta ese trato injusto de parte de sus jefes, deberá pedir sabiduría de cómo
vivir como cristiano en esa atmósfera laboral. Quizás el grado de presión llega a ser tal sobre su vida y sobre su conciencia que debería abandonar ese trabajo y buscar otro trabajo. Ese es nuestro contexto, pero en ese tiempo no era posible cambiar de trabajo, porque ellos eran esclavos, esclavos sin derechos. En esos días, los esclavos eran como hoy en día los electrodomésticos. Se usaban hasta que ya no servían más, o se podían vender, se podían regalar, o se podían dejar para que otros hagan uso de ellos. Pero en estos días, por la escasez de trabajo, muchas personas en cierta forma están bajo una condición similar, porque no les queda otro camino que aceptar las injusticias justamente porque no hay tantas posibilidades de cambiar de trabajo. Pero más allá de todo, el pasaje nos muestra cómo el creyente debe comportarse en un medio laboral donde hay una oposición directa de parte de sus autoridades, y esta carta nos enseña cómo debe ser ese comportamiento. En las cartas de Pablo añade mandamientos para los amos. Pedro, si ustedes observan, no lo hace. Y lo más probable es que no había amos cristianos en esa comunidad de cristianos. El apóstol, si ustedes observan, pone mucho énfasis en que no hay aprobación de parte de Dios si el sufrimiento tiene un origen pecaminoso. Versículo 20. Dice, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Claro, es una pregunta retórica, no hay ningún mérito. En algunos casos, yo he observado cómo usamos mal las palabras para cubrirnos o justificarnos. Decimos que estamos pasando pruebas, pero en realidad no son pruebas. No son pruebas, estamos sufriendo las consecuencias de hacer mal las cosas. En otros casos decimos, estoy sufriendo por mi fe, estoy casi siendo un mártir de la fe, estoy sufriendo en mi trabajo, soy como un Juan Hus moderno. Pero en realidad no es tan exacto el informe. En una ocasión yo charlaba con un hermano que me contaba sobre sus luchas en el trabajo y lo atribuía a su fe. Aparentemente era por causa de su fe, pero en realidad, indagando un poco más, no sufría por causa de su fe. Resulta que sus compañeros lo rechazaban porque él era muy mezquino. Y por su mezquindad realmente sufría un maltrato. Bueno, esto obviamente no llevaba gloria a Dios. En otra ocasión aconsejé a un joven que sufría por causa de su fe. Pero resultó ser que este joven hablaba de Cristo en un horario y en un momento que no debía hablar, sino trabajar. Y le llamaron la atención. Bueno, no estaba sufriendo necesariamente por causa de su fe, sino por falta de sabiduría. Es lo que Pedro está diciendo aquí. ¿Qué mérito hay en eso? ¿Qué mérito hay si uno recibe una amonestación, un maltrato por causa de no hacer bien las cosas en su trabajo? No hay gloria en eso. Pedro, encontramos aquí que se concentra en la responsabilidad del creyente. Ni se mete en la actitud de los amos hacia ellos. Simplemente se concentra en la actitud hacia el trabajo más allá de la condición laboral. Versículo 18. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Es interesante. Es interesante, lo que lleva gloria a Dios es esa actitud de sumisión, pero no simplemente una sumisión de palabras, sino una sumisión de corazón, con todo respeto. Por lo tanto, el creyente debería tener este respeto especial y llamativo
Y aquí encontramos el condimento sobrenatural que trae el cristianismo a la vida de las personas. Un respeto llamativo, un respeto hacia la autoridad producto de su cristianismo. Versículo 18 dice, no solo a los que son buenos y afables. Hermanos, si ustedes están en un trabajo cuyos jefes son buenos y amables, esa condición laboral es una bendición y deberías sentirte tan agradecido a Dios. Pero no todos los cristianos pueden decir lo mismo. En esos días había muchos amos con estas características. Inclusive la historia nos dice que cuando le daban la libertad a esos esclavos se quedaban a vivir junto a sus amos porque los amaban de corazón, porque siempre habían recibido este trato bueno y afable. Pero no todos disfrutaban de ese trato. Aquí Pedro menciona a los insoportables. Interesante el concepto. La Reina Valera 1960 traduce los difíciles de soportar. Qué condición, ¿no? Qué fea condición trabajar bajo estos amos y en los días de hoy trabajar bajo jefes difíciles de soportar, o como menciona aquí, los insoportables. Y la realidad que nadie es sumiso por naturaleza, porque la sumisión cristiana que menciona aquí es un asunto del corazón, y si hablamos del corazón, todos somos rebeldes de corazón. Somos rebeldes por naturaleza, porque somos pecadores y por ser pecadores tenemos un conflicto desde el corazón hacia la autoridad. En primer lugar, hacia la autoridad de Dios. Esa es la esencia del pecado. Desde la caída, desde Dios hacia abajo tenemos dificultades para aceptar la autoridad. Pero la aceptación de la autoridad que menciona Pedro aquí es un asunto profundo del corazón. Y eso lo puede hacer indudablemente solo el Evangelio. El conflicto con la autoridad es un asunto que se ve reflejado en todos los extractos de la sociedad, en el ámbito laboral, en las aulas, en los matrimonios, en los hijos, en general, en todo lugar, porque somos pecadores. Y Pedro se enfoca, observen, para esta exhortación se enfoca en Dios. Versículo 19, una versión traduce así: porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. ¿Observaron? Dice digno de elogio delante de Dios. Otra versión dice, pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que hacen, que es correcto, y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Dios se complace. Y si vamos a definir la vida cristiana como el propósito de vivir para agradar a Dios, entonces este mandato es sumamente claro. Vivimos para agradar y glorificar a Dios, y cuando hablamos del ámbito laboral, le agradamos a Dios cuando actuamos de esta forma, cuando actuamos con humildad, aun cuando el trato es áspero. ¿Por qué actuamos con humildad? Por causa del Señor, porque Dios se complace cuando somos humildes, aun cuando nuestros amos, en este caso los jefes, son injustos y ásperos. Ese es básicamente el mandato. Glorificar a Dios con una actitud de humildad obediente, aun cuando los jefes no sean amables con ellos. Pero ahora Pedro va a mostrar el modelo perfecto de humildad bajo un trato injusto, versículo 21 al 25. ¿Y quién es ese modelo perfecto? Bueno, indudablemente es el Mesías, impecable, humilde y perfecto. Nadie tuvo más enemigos
que el Señor, nadie sufrió más injustamente que el Señor, nadie respondió al maltrato más humildemente que el Señor. Nadie glorificó más a Dios que el mismo Hijo de Dios ante el trato injusto. Y eso es lo que quiere demostrar Pedro aquí. Dice el versículo 21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, y cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. Hermanos, tenemos aquí el ejemplo perfecto. Y podríamos resumir básicamente en 3 principios, en 3 pasos, cómo el Señor actuó y nosotros podemos seguir sus pisadas, como lo exhorta aquí el pasaje. En primer lugar, cuando estás en una situación laboral con un trato injusto de parte de tus jefes, en primer lugar, según el ejemplo de Jesús, debemos evitar el pecado. Debemos evitar el pecado, versículo 22, el cual no hizo pecado. Ese es el asunto aquí. Ese es el asunto, que esta prueba en el ámbito laboral podría llevar a los cristianos al pecado y el pecado a perder el testimonio. Y cuando un cristiano pierde su testimonio en el trabajo, deja de ser sal y luz. Y eso es triste. El cual no hizo pecado, versículo 22, ni se halló engaño en su boca. Pedro fue testigo de una parte del trato que recibió Jesús cuando lo arrestaron en el huerto. Y a partir de ahí, seguramente Pedro monitoreó gran parte de cómo Jesús actuó frente a sus verdugos, a sus raptores. Como el Señor en todo momento se comportó, su actitud mansa y respetuosa, y dice aquí, nunca pecó, nunca pecó. En cambio, Pedro, para evitar sufrir, todos sabemos, le negó al Señor 3 veces. Y todos sabemos que Pedro pecó y todos sabemos que hubo engaño en su boca. El énfasis está en cómo Jesús actuó en contraste cómo Pedro actuó. Y eso habrá sido un impacto tan profundo en el corazón de Pedro que él, dice la Escritura, que lloró amargamente, ¿se acuerdan? Porque vio reflejado en Jesús la lealtad a Dios, una lealtad que Pedro no tuvo hacia su Señor. Entonces el ejemplo de Jesús es que Jesús no pecó. En segundo lugar, el ejemplo de Jesús para nosotros. Debemos evitar pagar mal por mal. Versículo 23. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Jesús no reaccionó pecaminosamente. ¿Cuántas cosas nosotros hemos dicho enojados, motivados por orgullo, porque personas nos lastimaron y dijimos, así como nos lastimaron, nosotros les lastimamos? Olvidando lo que dice Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Jesús, nuestro ejemplo perfecto, cuando le maldecían, él no respondía de la misma forma. Su silencio era un acto de adoración a Dios. Su actitud realmente era una actitud preciosa del Cordero de Dios, quien iba a dar su vida por nosotros. En tercer lugar, debemos encomendar el asunto a Dios. ¿Cuántas personas que sufren en su trabajo no ven esta directiva tan preciosa? Observen a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Cuando padecía, no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Estás sufriendo algún maltrato en tu trabajo? Observa el ejemplo de Jesús. La fe humilde de dejarle a Dios ser Dios. Jesús encomendaba al Padre, al juez, que todo lo sabía. La fe humilde le deja a Dios ser Dios. Yo no soy Dios y no soy juez, ni tengo el poder para cambiar las circunstancias. Dios sí. Y se requiere fe, encomendar a Dios las cosas. ¿Cómo se llama esta manera inusual de obrar de nuestro Señor? La forma sobrenatural o contracultural de actuar del Señor bajo esta presión de maldad. Déjenme ilustrarlo con la siguiente historia. Y creo haberla leído en algún momento. La voy a volver a leer. Es algo que sucedió en Sudáfrica en 1996, en un juicio. Una débil anciana de raza negra se incorpora lentamente. Tiene algo más de 70 años de edad. Ante ella, al otro lado de la sala, hay varios agentes de seguridad, policías blancos, uno de los cuales es el señor Van der Broek. Acaba de ser juzgado e implicado en los asesinatos del hijo y del marido de la mujer, hace varios años. Fue en efecto el señor Van der Broek, queda ahora establecido, sin lugar a dudas, quien había venido a la casa de la mujer años atrás, se había llevado a su hijo, le había disparado a quemarropa y luego quemando el cuerpo del joven en una hoguera, mientras él y sus subordinados se divertían. Pocos años después, Van der Broek y sus secuaces habían vuelto para llevarse a su marido. Pasaron muchos meses sin que ella supiera nada de él. Por fin, casi 2 años después de la desaparición de su marido, Van der Broek vino por la mujer. Con cuánta claridad recuerda ella aquella tarde, cuando fue conducida al lugar junto al río, donde le mostraron a su marido atado y lleno de golpes, pero aún fuerte en el espíritu, que yacía sobre un montón de leña. Las últimas palabras que oyó de sus labios mientras los agentes echaban gasolina sobre su cuerpo y le prendían fuego fueron: Padre, perdónalos. Y ahora la mujer se incorpora en el juzgado y oye las confesiones que pronuncia el señor Van der Broek. Un miembro de la Comisión Sudafricana para la Verdad y la Reconciliación se vuelve hacia ella y le pregunta: ¿y bien? ¿Qué desearía usted? ¿Cómo ha de ejecutarse justicia a este hombre que ha destruido su familia con tanta brutalidad? Desearía 3 cosas. Empieza la anciana con calma, pero sin titubear. 3 cosas. En primer lugar, quiero ir al lugar donde quemaron a mi marido, para poder recoger el polvo y dar inhumación honrosa a sus restos. Hace una pausa y luego continúa. Mi esposo y mi hijo eran toda la familia que yo tenía. Desearía, por tanto, que el señor Van der Broek sea de ahora en adelante mi hijo. Quiero que venga a verme 2 veces al mes para pasar el día domingo y que yo pueda así dedicarle todo el amor que todavía me puede quedar. Y por último, añade, desearía una tercera cosa. Quisiera que el señor Van der Broek sepa que le doy mi perdón porque Jesucristo murió para perdonar. Este mismo fue el deseo de mi marido. De manera que ruego que alguien me ayude para que pueda cruzar esta sala
con el fin de estrechar al señor Van der Broek entre mis brazos y besarle y hacerle saber que de verdad ha sido perdonado. Mientras los alguaciles ayudan a la ancianita a cruzar la sala, el señor Van der Broek, sobrecogido por lo que acaba de oír, se desmaya. Mientras se desploma, los que están presentes, amigos, familias, vecinos, todos ellos víctimas de décadas de opresión e injusticia, empiezan a cantar suavemente, pero con intensidad, el himno: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Una persona presente, quien escribió esta historia, pregunta: ¿de dónde brota una compasión y un perdón de esta clase? Amados, solo el Evangelio es la respuesta. Solo el Evangelio puede lograr el perdón verdadero. Y el perdón tiene su fundamento en la obra de Cristo. Observen versículos 24 y 25. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Hermanos, esta es la sublime gracia. John Newton escribió esta canción, este hombre malvado, traficante de esclavos que merecía el castigo de Dios, y en cambio, ¿qué recibió de Dios? Recibió salvación y perdón. Escandalosa gracia de Dios para con una oveja descarriada. Y ante tanta gracia, él escribe este himno: sublime gracia, asombrosa gracia. Pero no solo él. Todos nosotros, todos los que hemos recibido el perdón de Dios, todos los que hemos recibido la salvación en Cristo, estamos asombrados, o deberíamos estar asombrados y agradecidos por esta gracia de Dios. Y este es el llamado del Evangelio. Observen, versículo 25. La idea es: vuélvanse, ovejas descarriadas, vuélvanse al pastor verdadero. La palabra habéis vuelto es la forma de acercarnos a Dios, es el camino del arrepentimiento, es la conversión, es dar la vuelta en ese camino de rebeldía, es reconocer: sí, soy una oveja descarriada. El Evangelio dice: regresen desde su rebeldía y humildemente ríndanse ante la autoridad de Dios. ¿Qué hace una oveja cuando regresa de su pecado y de su rebeldía y se coloca bajo la autoridad de Cristo? Refleja el carácter de Cristo en todo lugar. Y especialmente Pedro habla de esa actitud cristiana en el trabajo. Esas son las pisadas de Cristo. Esa es la esencia del Evangelio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El ejemplo más sublime de gracia para con los culpables, de gracia para con los rebeldes, es Jesucristo. Y el Evangelio es justamente ese mensaje que transformó nuestras vidas. Nosotros merecíamos ser castigados y hemos sido salvados. Entonces, ¿de qué se trata la sumisión laboral? Se trata del Evangelio. Los cristianos deben mostrar en sus trabajos a Cristo. Deben evangelizar por medio no solo de sus palabras, sino de sus conductas, de sus actitudes. Entonces, vimos el mandato: siervos. Para nosotros sería empleados. Muestren a Cristo. Muestren a Cristo no solo cuando sus empleadores o sus jefes le tratan amablemente y con gracia, sino cuando son difíciles de soportar. Muestren a Cristo. Y el modelo más precioso es el mismo Señor Jesucristo,
Que el Señor ayude a la iglesia, porque gran parte del tiempo de los cristianos ocurre o transcurre en el trabajo. Ese es el campo misionero de muchísimos hermanos. Allí deben glorificar a Dios. Ese es el punto del sermón de hoy. Vamos a orar. Querido Padre, pedimos por tu iglesia. Pedimos para que tus hijos, Señor, puedan exactamente seguir esas pisadas de nuestro Salvador en todo lugar, especialmente conforme a este pasaje en sus trabajos. Mostrar una actitud que refleje a Cristo, siguiendo su modelo perfecto. Padre, a eso nos has llamado, a mostrar humildad en un mundo arrogante y rebelde. Señor, así somos tus hijos. Ayúdanos a glorificarte. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor su rostro mostró, cargando el peso y maldad, toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. Pero se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi rostro allí, escrito sobre ti, por tus dolores libre soy.
vida me otorgó, incomparable amor, el poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Otra vez, el poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor,